Hoy vamos a seguir con la serie de las bienaventuranzas. Entonces, quiero pedirle por favor que vayamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3. Vamos a comenzar con la primera bienaventuranza. Estuvimos haciendo una introducción, los versículos 1 y 2. Y hoy vamos a ver acerca de los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el versículo 3. Y me gustaría que podamos ver y entender de qué se trata ser pobres en espíritu y por qué son bienaventurados estas personas. Quiero que podamos entender de que la pobreza espiritual es la entrada al reino de los cielos. Es la puerta de entrada. El Señor comienza la lista de bienaventuranzas hablando de la pobreza espiritual. Y me gustaría que mis hermanos juntos podamos reconocer nuestra necesidad absoluta de Dios y encontrar en Él toda nuestra riqueza espiritual. Ese es mi propósito, hermanos, con este mensaje. ¿Por qué es importante esta bienaventuranza hoy en día? Porque, mis hermanos, el mundo en el que vivimos, la época, y en realidad siempre fue así, nos enseña que debemos admirar, procurar, esforzarnos, perseguir, ser autosuficientes. Autosuficiencia. ¿Recuerdan ustedes que en sermones anteriores, cuando veíamos la tentación de Cristo, el diablo le tienta a Jesús con la tentación de la autosuficiencia? Y ahora la palabra del Señor nos dice de que eso es algo con la cual debemos luchar, y hoy nos repite nuevamente. El mundo nos dice que mientras más fuertes, más capaces, más seguros seamos de nosotros mismos, mejor nos va a ir, ¿verdad? Sin embargo, Jesús sube al monte y como un maestro de maestros, como el Rey de Reyes, el dueño de ese reino de los cielos, nos dice, no es así. En el reino de los cielos las cosas son completamente diferentes. Sus primeras palabras no exaltan la fuerza humana, sino la pobreza. Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mis hermanos, es una bienaventuranza que desafía al instinto natural de la humanidad. ¿Cómo puede uno ser feliz al reconocer su pobreza espiritual o al perseguir la pobreza espiritual? ¿Cómo podemos ser bendecidos al admitir que no tenemos nada que ofrecer? Yo creo que hoy el Señor, mis hermanos queridos, quiere enseñarnos este principio, este valor, esta norma, este mandamiento de su reino. No debemos ser autosuficientes para entrar en el reino de los cielos, sino que tenemos que ser completamente dependientes de Él. Y ahí ya vamos entendiendo de qué se trata la pobreza espiritual. Me gustaría definir qué es ser pobre espiritualmente. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Yo quiero dejar en claro, yo sé que ustedes ya se darán cuenta de que el Señor Jesús no está hablando de la pobreza económica. Y esto es importante aclarar por qué. Porque mucha gente en la historia de la iglesia ha malinterpretado esto. Ayer estaba viendo un documental, ustedes saben, la noticia de la muerte del Papa Francisco. Y él se llama, ¿cómo se llama? Mario Bergoglio.
pero él tomó el nombre del Papa Francisco en honor a Francisco de Asís. Y hacían un paralelismo entre la vida de Francisco de Asís y la vida del Papa. Y se veía de que la idea del documental era mostrar de que los dos eran el mismo ejemplo, la misma persona. Es muy parecido. Y he visto que Francisco de Asís fue una persona rica de su época, muy rica, que renuncia a toda su riqueza para vivir como pobre. Porque la pobreza es símbolo, la pobreza económica para él era símbolo de riqueza espiritual. Pero el Señor Jesús, cuando habla de ser pobre en espíritu, no se está refiriendo a la pobreza económica, aunque muchas veces la pobreza material nos ayuda a ver nuestra necesidad de Dios. A mí, por ejemplo, cuando me falta, ¿qué hago? Me arrodillo. Lastimosamente somos así, hermano. Cuando tenemos necesidad, nos acordamos de Dios. Y cuando no hay necesidad, muchas veces se nos pasa orar. El Señor usa la pobreza material para recordarnos que Él es nuestro sustentador, de Él debemos depender. Pero el Señor dice aquí que ser pobre espiritual significa reconocer ante Dios nuestra bancarrota espiritual. ¿Se entiende? Estamos en completa bancarrota cuando hablamos en términos espirituales. ¿Qué significa esto? Es saber que no tenemos nada en nosotros mismos para comprar su favor. No podemos, hermano. Una vida de obras buenas no va a poder comprar un favor de Dios. No se puede. No tenemos nosotros mérito para reclamar delante del Señor y mucho menos para salvarnos. De eso se trata nuestra bancarrota. Nuestro dinero no sirve de nada. Nuestras buenas obras no sirven de nada. Los recursos, tu inteligencia no sirve de nada. Tus logros, tus títulos académicos no tienen ni un mérito delante del Señor. ¿Recuerdan lo que decía el Señor Jesús en Lucas 18? Vamos a ver lo que dice Lucas 18. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Luego vamos a volver otra vez a Mateo 5. Lucas capítulo 18. Donde habla justamente de este publicano. Versículo 13. Lucas 18. Versículo 13. Ahí vemos, mis hermanos, a una persona en completa bancarrota, espiritualmente hablando. Este publicano, ¿quién era? Era un recaudador de impuestos, tenía mucha plata, tenía muchos bienes. Deshonestamente, sí, era un traidor para el pueblo judío. Tenía mucha plata, pero espiritualmente se daba cuenta que estaba en completa bancarrota, como decimos. Dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Se dan cuenta, hermano? Vos podés tener mucho y acumular mucho, pero ser un pobre espiritual. Esa es la actitud, mi hermano. Este publicano no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. En el contexto de este capítulo, hermanos, el publicano representa a aquel que socialmente es despreciado. Es un pecador. Esta persona que es identificado como un pobre espiritual es el que reconoce su indignidad, no su dignidad, su indignidad delante de Dios y clama por misericordia. Mis hermanos, a eso se refiere Jesús cuando habla de pobreza espiritual. Este es el modelo del pobre en espíritu, aquel que no tiene méritos para ofrecer, pero sí un corazón quebrantado. ¿Y qué dice
el Salmo 51, versículo 17. Al corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia jamás. De eso se trata, mis hermanos. Ahora, ven ustedes el versículo 11 y 12 de Lucas 18. Hay un fariseo que oraba consigo mismo, hermano, oraba. Él no oraba a Dios, él se hablaba a sí mismo, porque Dios no escucha una oración de aquel que no es pobre en espíritu. ¿Qué decía este hombre? Versículos 11 y 12. Dios, te doy gracias. ¿Por qué? Porque no soy como los otros hombres. Ellos son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Me merezco todos tus favores, Señor. El Señor no va a escuchar ese tipo de oración, hermano. Él se creía, ¿qué se creía él? Rico en espíritu. Él se agradecía a sí mismo por no ser como los demás y confiaba en sus propias obras. Ese era el peor pecado de un fariseo, hermano. Confiar en sus propias obras. Sus propias obras, ellos pensaban, le daban acceso al favor de Dios. Ellos podían mover la mano de Dios y si no les gustaba lo que Dios hacía, ellos podían torcer la mano de Dios para que se haga la voluntad del fariseo y no la voluntad de Dios. Era una cosa, un engaño total, hermano. Pero ¿qué pasaba con el publicano? Se humillaba. ¿Y qué nos muestra la palabra del Señor? Él fue justificado. El fariseo, no, hermano. ¿Por qué? Porque Dios resiste al soberbio, dice su palabra. Pero recibe ¿a quién? Al humilde, al pobre de espíritu. El fariseo lleno de orgullo espiritual se alejaba sin haber recibido la gracia de Dios. Así, mi hermano, aprendemos que la autosuficiencia espiritual no se excluye del reino de Dios. No solamente del favor de Dios, sino del reino mismo de Dios. Ninguno que sea orgulloso, ninguno que confíe en sus fuerzas, que sea autosuficiente, que se crea rico espiritual, va a poder entrar en el reino de los cielos, hermano. Y por eso el Señor dice que los ricos no van a ingresar al reino de Dios. Es mucho más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja que entre un rico al reino de los cielos, decía él. Mis hermanos, yo les pregunto, ¿cuál es tu actitud delante del Señor? El quebrantamiento te abre las puertas de la misericordia divina, pero la soberbia, hermanos, te aleja del Señor. Entonces, pobre en espíritu es aquel que se da cuenta de que espiritualmente hablando está quebrado, hermano. Es el que ya no presume delante de Dios, sino que clama por justicia. Es el que ha dejado de confiar en su propia bondad, en sus obras, en su religiosidad y confía en el Señor. Hoy el Señor nos invita, nos manda a dejar la fachada de nuestra vida, a quitarnos las máscaras. Todas aquellas cosas que nos muestran algo que no somos. Porque delante del Señor, mi hermano, a Él no le podemos mentir. El Señor nos manda a abandonar toda pretensión, a venir a Él con las manos vacías, hermano, reconociendo nuestra necesidad profunda de Él. No debemos temer mostrarnos vulnerables ante Dios. ¿Sí? No vaya a tener miedo, hermano, de mostrarte vulnerable delante de Dios. Porque Él no rechaza al que viene con un corazón quebrado y humillado. Dejar la fachada significa abandonar cualquier intento de justificarnos a nosotros mismos y abrazar la dependencia total del Señor. Es permitir que su gracia nos cubra todos nuestros pecados y encontrar en su misericordia nuestra verdadera identidad y valor. Ahora respondamos a la pregunta, ¿por qué este tipo de personas
¿Por qué los pobres en espíritu son bienaventurados? Esta palabra bienaventurado no significa solamente que son felices, una felicidad superficial. No, no es una alegría pasajera, hermanos. Estos son bendecidos por Dios. Estos son aprobados por Dios. Estos son dichosos en lo más profundo de su ser. Los pobres en espíritu, hermanos, son bienaventurados. ¿Por qué? Porque son portadores de una felicidad que no brota de las circunstancias, sino de una comunión con Dios. Para tener comunión con Dios, hay que ser pobre en espíritu. Los soberbios, los orgullosos, los ricos en espíritu, ellos no tienen comunión con Dios. Ellos tienen comunión con el diablo. Tienen comunión consigo mismo. Son egoístas. Pero el pobre en espíritu tiene acceso al reino de Dios y por tanto tiene comunión con Dios y tiene comunión con todos sus hermanos. Ellos viven bajo la aprobación de Dios y tienen el favor de Dios, aún en medio de sus carencias y sus debilidades. ¿Por qué? La palabra del Señor responde en Mateo 5:3. Vamos otra vez a Mateo 5:3, hermano. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos, mi hermano, no es para los que se creen autosuficientes. Yo puedo. Si yo quiero, puedo. Puedo solo. No, la voluntad de Dios no le interesa mucho a esa gente. Porque ellos piensan que pueden anteponer su voluntad a la voluntad de Dios. No es para los orgullosos, como les decía. Es para los que, reconociendo su vacío, corren a Cristo como su única esperanza. Veamos lo que dice el Salmo 34:18. Pueden abrir por favor sus Biblias, mi hermano, en el Salmo 34:18. Después vamos a volver otra vez a Mateo 5. Salmo 34:18. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por favor, marquen este versículo. Cercano, dice, está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aquí, mi hermano, tenemos dos sinónimos de aquellos que son pobres en espíritu. ¿Cómo le llama el Señor? Quebrantados de corazón y contritos de espíritu. Esos son los pobres espiritualmente hablando. Quebrantados de corazón, contritos de espíritu. Decía un reformador, el creyente verdadero es una persona que debe vivir todos los días arrepentido, permanentemente arrepentido. De eso se trata, mis hermanos, quebrantados de corazón, contritos de espíritu. El Señor salva. ¿Qué significa salvar? Significa quitar de la condenación eterna. Hacer efectivo la obra de Cristo en esa vida. Quitar de la condenación eterna, ¿para qué? Para llevar al reino de los cielos, a la eternidad con Él. ¿Y en quiénes Dios hace esa obra? En los pobres de espíritu. Veamos lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 6. Otro versículo que tienen que memorizar y bueno, marcar. Santiago capítulo 4. Versículo 6. ¿Qué dice la palabra del Señor, mi hermano? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, ¿qué dice? Dios resiste
a los soberbios y da gracia a los humildes. Los pobres de espíritu son los humildes. Ellos son los que reciben su gracia. ¿Qué nos dice la palabra del Señor, mi hermano? ¿El reino de los cielos es algo que nosotros debemos ganar? No. ¿Es algo que depende de tus obras? No, hermano. ¿Qué dice la palabra del Señor? El reino de los cielos es un regalo divino, es un don de Dios, es un regalo. No es un salario, no es una recompensa por tu trabajo o por tus méritos. Atiéndanme bien, mis hermanos, lo que les voy a decir. Solo los que saben que no pueden pagarlo pueden recibirlo. ¿Se entiende? Repito. Solamente aquellos que saben que no pueden pagarlo son los que reciben el reino de Dios. Solamente aquellos que saben que no pueden comprarlo. Solamente aquellos que saben que no pueden ganarlo son los que reciben este regalo divino. Imagínense, mis hermanos, a un mendigo sentado en la calle, sucio, cansado, sin un centavo en los bolsillos, hambriento. Y un rey pasa por allí, movido por la compasión, le ofrece una invitación, le dice este rey al mendigo: vení a vivir a mi palacio. Todo lo que tengo será tuyo, no tenés nada que pagar, solo vení. Y el mendigo, mirándose a sí mismo, no teniendo nada que ofrecer, acepta con gratitud y es llevado al palacio. De eso se trata, mi hermano. Solamente aquellos que reconocen su condición miserable son los que pueden entrar en el reino de los cielos. Pero escuchen, si en cambio este mendigo dice: no quiero tu ayuda, yo puedo construir mi propio palacio, ¿qué va a pasar con este mendigo? Se pierde de todo, hermano. Se pierde de todo. Y uno dice: qué tonto, ¿verdad? Bueno, hermano, muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Vendemos nuestra bendición por un plato de lentejas. Vendemos nuestra bendición por un rato de placer, por un ratito, por un pecado, por un capricho. Y le estamos diciendo al Señor: Señor, lo que tenés para ofrecerme no es importante para mí. Solo cuando reconocemos nuestra bancarrota espiritual podemos recibir el regalo gratuito del reino de Dios en Cristo Jesús. No es para quienes se creen ricos y autosuficientes, sino para los que con humildad, creyendo, como un mendigo, extienden la mano vacía hacia Cristo, esperando recibir aquello que ha prometido para los pobres de espíritu. Mi hermano, cuando reconoces que eres pobre en espíritu, no es para hundirte en la tristeza, sino para abrir tu vida a las riquezas de la gracia de Cristo. En nuestra pobreza encontramos su riqueza. En nuestra necesidad encontramos su plenitud, hermano. En tu ruina encontrás su reino. Cambia tu ruina por su reino. Eso es lo que el Señor está diciendo. Pero primero tenés que reconocer tu ruina espiritual. Voy al último punto. ¿Cómo podemos nosotros cultivar la pobreza en nuestra vida? ¿Cómo yo puedo hacer, pastor, para poder ser pobre en espíritu? No es, yo quiero decirte, mi hermano, antes de decirte cómo, yo no quiero decirte que es algo que vos podés fabricar con tu esfuerzo, porque ahí vamos a tirar otra vez el mensaje a un lado y vamos otra vez a tomar nosotros las riendas. No. Este no es un esfuerzo nuestro, es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Sin embargo, eso no significa que nos vamos a quedar sentados.
hay caminos de gracia, hay medios de gracia que podemos seguir para cultivar esta actitud en nuestra vida. ¿Cuál es eso? Primero, contemplar la santidad de Dios. Esto, hermano, es categórico. Cuando más ves la gloria de Dios, más ves tu pobreza espiritual. ¿Por qué muchas veces somos soberbios espiritualmente? Porque no conocemos la santidad de Dios. No conocemos la magnitud, el poder, la grandeza de nuestro Dios. Entonces, cuando no somos capaces de ver la grandeza de Dios, nos enfocamos en ver nuestra grandeza. Y eso, mis hermanos, nos aleja de la vida que Dios quiere que tengamos. Cuando nos detenemos a meditar en la santidad perfecta de Dios, por ejemplo, Isaías capítulo 64, versículos 6, 5 también. Dice, Isaías lo hizo al ver sentado en su trono alto y sublime. Es ahí cuando nos damos cuenta de nuestra profunda insuficiencia. Vamos a buscar lo que dice Isaías, por favor. Capítulo 64. Isaías 64. Luego de Cantares. Isaías capítulo 64. Versículos 5 y 6. ¿Qué dice la palabra del Señor? Marquen, mis hermanos, por favor. Porque aquí es donde Isaías se da cuenta de la grandeza de Dios, de la pureza, de la santidad de Dios. Dice, miré y no había quien ayudara. Y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y dice, 64, me equivoqué. 64, yo estaba leyendo 63. 64, 5 y 6. Dice, saliste al encuentro de que con alegría hacía justicia de los que se acordaban y en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué dice Isaías? ¿Merecemos algo delante del Señor? No. Somos como trapo de inmundicia, dice. Somos suciedad. Isaías se da cuenta, mi hermano, de su miseria, de su pequeñez y de la grandeza de Dios. Cuando contemplamos su santidad, nos libramos del orgullo espiritual. Su santidad, mi hermano, nos arranca las máscaras de autosuficiencia y nos lleva a clamar como Isaías, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Cuando vemos, mi hermano, la santidad de Dios, esa visión no nos destruye, sino que nos prepara para recibir la gracia purificadora que solo Dios puede otorgar. Contemplar la santidad de Dios. Segundo, examinarnos a la luz de la palabra de Dios. La Escritura revela tus pecados, hermano, y revela tus necesidades también. La Escritura actúa como un espejo que refleja no solo tus acciones internas, sino también las intenciones más profundas de tu corazón. Acuérdense lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. La Escritura, mi hermano, expone tus faltas, tus pecados, confronta tu orgullo,
desbarata tus excusas, pero no para condenarte, sino para conducirte hacia el Salvador. Al verte a ti mismo a la luz de la palabra de Dios, vas a comprender cuán grande es tu necesidad y cuán suficiente es Cristo para salvarte. Por eso este ejercicio no es un ejercicio de culpa, hermano, sino un encuentro de gracia. Tercero, primero era contemplar la santidad de Dios. Segundo, ¿cómo era? Examinarte a la luz de la palabra del Señor. Tercero, orar con humildad. No te vayas a acercar a Dios presumiendo como ese fariseo, pensando que tenés algo que ofrecer o algo que reclamar. Orá con humildad. Y esto significa venir como hijo necesitado de su misericordia diariamente. Sé consciente de tu fragilidad y de tu dependencia de Dios. Reconoce, mi hermano, que aún tus mejores oraciones necesitan ser rociadas por la gracia de Dios. Aún tus mejores oraciones. Acércate al trono de gracia con oración, no con autosuficiencia, con la convicción de que dependes completamente de su compasión y su misericordia, que son nuevas cada mañana. Cuarto, recordar el Evangelio todos los días de tu vida. Primero, contemplar su majestad. Segundo, examinarte a la luz de la palabra del Señor. Tercero, orar con humildad. Y cuarto, recordate, mi hermano, todos los días del Evangelio. Recordar que tu salvación es por gracia y no por tus obras. Eso te va a mantener pobre en espíritu y ricos en gratitud. ¿Se entiende? El Evangelio, mi hermano, te va a recordar que fuiste rescatado no por fuerza ni por tus obras de justicia, sino por el amor inmerecido de Dios manifestado en Cristo Jesús. Recordarte de esto todos los días te va a proteger del orgullo espiritual y te va a librar de la desesperación de tus fracasos y va a arraigarte en la gratitud y la humildad. Pero tiene que ser todos los días, hermano, porque nos olvidamos muy rápido de esto. Nos olvidamos muy rápido de la gracia, del Evangelio de Cristo. Las buenas noticias de la cruz nos mantienen conscientes de que todo lo que somos y tenemos es fruto de la misericordia divina. Entonces, mi hermano, cada vez que te sientas débil, cada vez que reconozcas tus pecados, no huyas de Dios, corre a Él, porque es precisamente al pobre en espíritu a quien el Rey de Reyes abre la puerta de su reino. Amén. Entonces, hermanos, para terminar, para nuestra iglesia, tenemos que entender que somos una comunidad de pobres en espíritu. ¿Sí? Los que estamos aquí. Somos pobres en espíritu. Ninguno es mejor que el otro. Yo no soy mejor que ustedes. Somos pobres en espíritu. Quebrantados de corazón. Redimidos por su gracia. No somos mejores que otra iglesia. Somos pobres en espíritu. Y somos testigos de la misericordia de Dios todos los días. Para la familia, hermanos, enseñen a sus hijos el valor más grande del reino de Dios. No es la autosuficiencia, sino la dependencia de Dios. Enseñen a sus cónyuges, enseñen a sus nietos, enseñen a sus padres a no vivir de manera autosuficiente delante del Señor, a no vivir de manera independiente delante de Dios, sino en completa dependencia de Dios. Y para tu vida personal, hermano, no te vayas a desesperar. Si hoy reconoces tu pobreza espiritual,
Sos bienaventurado, hermano. Bienaventurada, hermana. El reino de los cielos es tuyo, dice el Señor. Si sos pobre en espíritu y rico en gratitud, el reino de los cielos es tuyo, hermano. Las puertas de los cielos están abiertas de par en par. Y el Rey de Reyes está esperando con los brazos abiertos. Amén. Vamos a orar. Señor, hoy venimos ante ti, pobres y necesitados. Reconocemos que sin ti no tenemos vida ni esperanza. Gracias, Señor, porque en nuestra pobreza tú nos enriqueces con tu gracia. Ayúdanos, Señor, a caminar cada día, reconociendo nuestra dependencia absoluta de ti y a vivir con gratitud, con humildad y con gozo, sabiendo que el reino de los cielos, tu reino, es nuestro por tu amor y solamente por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.